Soy estudiante de Psicología de primer ciclo de la Universidad Peruana Unión y en este video quiero explicar un tema sobre historia, enfoques teóricos y métodos sobre la psicología cognitiva. Su historia. La historia de la psicología cognitiva es importante porque marca una transición en la forma en la que tenemos la mente humana. a lo, Cómo se creó desde antes, cuando la psicología todavía no era una ciencia, hasta hoy que es una ciencia. Tiene sus orígenes filosóficos, antes del siglo XIX. Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre la mente, pero sin evidencia experimental. O sea, que ellos no tenían un enfoque experimental o métodos científicos, simplemente se basaban a sus pensamientos y a sus argumentos. Nacimiento de la psicología científica. Fue a finales del siglo XIX. Fue a finales del siglo XIX. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio en 1879 en Alemania. Se enfocaba en la introspección para estudio de los procesos mentales. Esto influyó en la psicología cognitiva. Dominio del conductismo. Fue a principios del siglo XX, en los años 1910 a 1950. El conductismo prevaleció en Estados Unidos. Tuvo como principales figuras a John Watson y Frederick Skinner, considerados solo el observable estímulo y solo se consideraba observable en el estímulo y la respuesta en ese entonces. La revolución cognitiva. Esto se da de 1950 a 1960. Es donde realmente nace la psicología cognitiva moderna. Se empezó a comparar la mente humana con la computadora. Esto se debe a que ellos pensaban en ese tiempo que nuestra mente era igual que una computadora, que entraba información, la procesaba y luego la hacía salir. Bueno, eso sería la historia sobre la psicología cognitiva. Los enfoques. Los enfoques en la psicología cognitiva es- estudian, estudian los procesos mentales. La mente procesa información. Uno, el enfoque del procesamiento de información. El primero en surgir se inspira en la computadora. Recibir información, acondicionarla, codificarla, almacenarla y recuperarla. Analizar las etapas del pensamiento. La atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta que damos a esta. Ejemplo, ¿cómo recordamos una lista de palabras? Por ejemplo, ¿cómo recordamos el nombre de nuestros padres, de nuestra madre o de nuestros hermanos? Y esto se produce a lo largo del procesamiento de información. Enfoque de neurociencia cognitiva. Conectar la mente con el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya se basado en algo más fisiológico, de cómo nuestra mente, de cómo nuestra fisionomía reaccionaba a nuestra mente. Analizar las etapas del pensamiento, la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta que damos a esta. Ejemplo, ¿cómo recordamos una lista de palabras? Por ejemplo, ¿cómo recordamos el nombre de nuestros padres, de nuestra madre o de nuestros hermanos? Y esto se produce a lo largo del procesamiento de información. Enfoque de neurociencia cognitiva. Conectar la mente con el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya se basado en algo más fisiológico, de cómo nuestra mente, de cómo nuestra fisionomía reaccionaba a nuestra mente, ya se dentro de nuestro cerebro. En este enfoque empezamos a usar las herramientas como las resonancias magnéticas, más conocidas como el fMRI y el EEG, y ver cómo las áreas cerebrales reaccionan durante procesos mentales. Estudiar partes del cerebro que se activan a tomar decisiones repentinas, como por ejemplo, cuando estamos frustrados,
¿Cómo reaccionamos? A veces reaccionamos con una euforia, reaccionamos de una manera muy impulsiva y cómo esto afecta a nuestra mente o nuestro proceso que tenemos en la mente. Creación de métodos de estudio del proceso de información. Los métodos. Tenemos el método experimental, el tiempo de reacción, tareas de memoria, neuroimágenes, protocolos variables y procesamiento de información y la atención visual. El método experimental, ¿qué estudia? La causa y el efecto de los procesos mentales. ¿Cómo lo empleo? Manipulo una variable y mido el efecto en otra. Mis ventajas, control total de variables. Limitaciones, no siempre refleja situaciones reales. En tiempos de reacción, velocidad de procesamiento. Cuando el sujeto se tarda en velocidad de pensamiento, de procesamiento. ¿Cómo lo empleo? Cuando el sujeto se tarda en responder un estímulo. Este ya sea en una pregunta, en un test o en una entrevista. Las ventajas que tengo en este método, datos precisos, porque interactúo con el individuo al que yo quiero evaluar. Sus limitaciones, su proceso de información sobre sobre el cómo y el cuándo se da esto. En el método, tareas de memoria, codificación y almacenamiento. Y recuperación. ¿Cómo lo empleo? Pruebas de recuerdo, spam de dígitos, diferentes vocales, también puede ser letras del abecedario. Mis ventajas. Analiza diferentes tipos de memoria. Esta ya puede ser en un infante, en un adolescente o en un adulto. Mis limitaciones. No siempre refleja la memoria en la vida real, ya que este puede ser manipulado por el individuo al que yo quiero evaluar. Mi método de neuroimagen. Acá podemos encontrar ya mm, algo más de ciencia, como es la fMRI, el EEG, etc. ¿Qué estudia? La activación cerebral. ¿Cómo lo empleo? Se mide la actividad fisiológica. Ventajas. Relaciona proceso en zonas cerebrales. Y mis limitaciones sería que a veces transcurrir a estos métodos es un poco costoso, ya que en todos no tenemos las mismas posibilidades de hacerlo. Y la interpretación técnica en diferentes contextos. El método de modelos computarizados. ¿Qué estudia? Los procesos, el procesamiento mental. ¿Cómo lo empleo? Se prefiere algoritmos que estos nos brindan. Y mis ventajas, permiten probar teoremas amplios que puede tener distinto individuo. Limitaciones, no siempre son intuitivas, o sea, no siempre son que me puede dar una respuesta bien concluyente. El método atención visual. ¿Qué estudia? El procesamiento de información en tiempo real. ¿Cómo lo empleo? ¿Hacia dónde y cuánto tiempo demora en adquirir el tiempo real el sujeto? Ventajas. Útil en tareas visuales. En todo tipo en que yo las quiero emplear o en las que yo las quiero usar. Mis limitaciones sería, no dice, no dice por qué, no mira algo, no se enfoca en algo realmente. Y bueno, esto sería todo sobre mis videos de la historia y el enfoque teórico y los métodos que tiene la psicología cognitiva. Muchas gracias.